saludo, me presento, mi nombre es David Escobar, estoy junto con Maylis Marmolejo y bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre quién era Aristóteles y cuáles fueron sus principales aportes a la economía. Bueno, Ma, coméntame qué has escuchado sobre Aristóteles. Aristóteles fue un científico, filósofo. Sí, bueno, como bien lo mencionas, te voy a dar una pequeña biografía para que sepas quién es él, ¿no? Aristóteles, como bien dijiste, era un filósofo y científico nacido en Macedonia hasta Gira en el año 384 a.C. Su padre era médico, era el médico personal del rey de Macedonia, Admetas III. Y bueno, tiempo después sus padres fallecen y a sus 17 años Aristóteles decide trasladarse a Atenas con el afán de estudiar en la Academia de Platón. Es aquí donde Platón funge como maestro de Aristóteles durante 20 años casi, y Aristóteles se dice que aquí fue donde adquirió la mayor parte de su conocimiento, ¿no?, de la mano de Platón. Pero se dice que la relación entre Aristóteles y Platón no era la mejor, ¿no?, debido a que Aristóteles como estudiante muchas veces cuestionaba a su maestro en algunos aspectos, no estaba de acuerdo, ¿no?, sacó sus propias conclusiones. Entonces, después de la muerte de Platón, Aristóteles decide trasladarse a Asos, una pequeña ciudad de Asia Menor, donde gobernaba su amigo Hermias. Es aquí Aristóteles funge como asesor de Hermias, y también coincidentemente conoce a Fitis, que era la sobrina de Hermias y con la que tiene su primera hija. Tiempo después se dice que Fitis fallece y Aristóteles tiene un hijo con Epilis y lo llaman Nicoma. Su amigo Hermias tiempo después fallece a mano de los persas y Aristóteles decide trasladarse a Peda, ciudad capital de Macedonia para aquella época, y el rey Felipo II le encarga la educación de su hijo Alejandro, ¿no? Y bueno, Alejandro después sería conocido como Alejandro Magno. Y bueno, Felipo II le encarga esto a Aristóteles, debido a que para aquella época ya Aristóteles era conocido como el filósofo con mayor conocimiento para aquella época, ¿no? Tiempo después, en el año 334, Aristóteles decide fundar su propia academia, se podría decir, que la llama Liceo. Es aquí donde imparte sus conocimientos y todo lo que él había aprendido hasta aquella fecha, ¿no? A sus estudiantes después se les conocería como peripatéticos. Pero bueno, en el año 322 lamentablemente Aristóteles fallece, se dice que debido a una afección estomacal. Y bueno, habiéndonos dejado grandes aportes para la historia de la humanidad, algunos de ellos, por ejemplo, él dio la primera clasificación para los animales, también mediante varios estudios demostró que la Tierra era el centro del universo, y bueno, ¿no?, también era conocido como el padre de la anatomía comparada. Y bueno, también él clasificó, recordemos que para aquella época el conocimiento era visto como un todo, no era clasificado, ¿no? Y él dio la primera clasificación para las ciencias, ¿no? Y nos vamos a enfocar un poco más en las ciencias que él llamó las ciencias prácticas, en donde estaba la economía, la política y la ética. Bueno, en la parte económica se dice que los griegos fueron los primeros en dar los primeros fundamentos, las primeras ideas para la economía, ¿no? Para que puedas entender un poco el pensamiento de Aristóteles, retrocedamos un poco y vayamos donde Hesíodo. Hesíodo fue uno de los primeros en plantear el principio de escasez, ¿no? Él se dio cuenta que no todo estaba al alcance de la mano, ¿no? Recordemos que Grecia era una Grecia pobre, no era una Grecia en el apogeo como después logró serlo, ¿no? Entonces se dio cuenta que no todo estaba a la mano y que el ser humano era ocioso. O sea, ¿qué quiere decir con ocioso? Que lo único que buscaba era disfrutar sobre la vida, los placeres de la vida, exactamente. Entonces él parte de un concepto que le llama el buen conflicto. Él decía que el ser humano siempre intenta compararse con los demás, ¿no?, con sus amigos, con sus familiares, para ver quién era mejor. Entonces esto le llama el buen conflicto, debido a que es una sana competencia, ¿no?, para lograr quién era el mejor, para lograr ver quién era el mejor, ¿no? ¿Mejor en el aspecto económico? En todo aspecto, ¿no?, en el económico, en la forma de vivir y todo, ¿no?, en salud. Y bueno, después de esto, otro filósofo llamado Jenofonte se empieza a preguntar, ¿no?, igual son un poco sobre la felicidad, y esto nos empieza a preguntar cómo ser más felices, ¿no?, qué debemos hacer para ser más felices, ¿no? Él llega a la conclusión de que tomando buenas decisiones, administrando de manera correcta nuestros recursos, se logra ser más felices, ¿no? Y bueno, tiempo después Platón, en base a lo que ya había dicho Jenofonte, él estaba un poco en desacuerdo con esto, decía que si hay personas que administran correctamente sus recursos, va a haber un excedente, ¿no?, y va a generar riqueza a algunos y otros no, debido a que algunos toman buenas decisiones y otros no lo toman. Mala administración. Exacto, algunos administran de manera inadecuada sus recursos, ¿no?, y se terminan considerando pobres. Entonces, bueno, Platón después empieza a analizar la ciudad, los grandes polis de Grecia, y se da cuenta que en estas grandes ciudades ya había un comercio, ¿no?, un inicio de comercio y todo este tipo de cosas,
Y se empieza a dar cuenta que empieza a haber clases sociales, ¿no? Empieza a ver los ricos, los pobres, debido a que algunos, como te digo, toman buenas decisiones y otros malas decisiones. Entonces, Platón dice que debe haber un Estado, un gobierno que regule esto, ¿no? Que de alguna manera redistribuya esta riqueza, ¿no? Y que este gobierno debe estar administrado por los más sabios, ¿no? Por los filósofos, por los que eran considerados los más inteligentes para aquello. Entonces, es aquí donde más o menos Aristóteles está en desacuerdo con su maestro, debido a que Aristóteles planteó algo que ya era llamada la ley natural. La ley natural decía que el ser humano por naturaleza tiende a ser competitivo, tiende a ser mejor que los demás. Y por lo tanto, debido a que algunos toman decisiones correctas, van a generar un excedente y por lo tanto riqueza. Y por eso Aristóteles considera primordial tener propiedad privada, que si yo gano dinero o genero riqueza, lo que sea para mí y no me la tenga que quitar al Estado, ¿no? Entonces yo considero que está muy bien, ¿no? Porque si yo me esfuerzo y hago las cosas, es por mi esfuerzo, ¿no? Y si a otras personas no lo hacen, ya no es mi culpa. Claro, es tu sacrificio, es tu economía, no la de otros, porque tú te esforzaste, no el otro. Exacto, y es aquí donde viene la comparación, ¿no? Porque, por ejemplo, su maestro decía a Platón que debería haber un gobierno que redistribuya, y Platón después saca un concepto muy interesante sobre la acumulación. Él decía que la acumulación, si algún momento ya acumula riqueza, tiene que estar en su conciencia, en su pensamiento, a ver si lo redistribuye o no lo redistribuye y de qué manera lo comparte. Entonces, es por esto que igual después Aristóteles se da cuenta que había un comercio primitivo en aquella época. El ser humano siempre al intercambiar un bien busca generar una utilidad. Actualmente esto parece lógico, ¿no? Pero en aquella época no lo era, ¿no? Si por ejemplo yo tengo manzanas y tú peras, yo siempre voy a intercambiar mis manzanas por tus peras siempre y cuando yo gane algo, ¿no? Igual tú siempre y cuando ganes algo, ¿no? Entonces ese es otro principio que Platón se dio cuenta. Y aquí viene una parte controversial de lo que decía Aristóteles, porque él decía que el dinero no puede generar más dinero. El dinero era una mercancía, pero no se podía... Tú me prestas dinero a mí a cambio de un interés. Eso no estaba bien visto por Aristóteles, decía que no era lo correcto. Entonces es interesante como te das cuenta que Aristóteles por un lado planteaba los primeros cimientos para lo que después sería conocido como el sistema capitalista, ¿no? Donde existe la propiedad privada y el Estado no interviene tanto en el mercado. Y por el contrario su maestro planteaba los principios de lo que después sería conocido como el comunismo o el socialismo, ¿no? Donde hay un Estado controlador, ¿no? Que te dice que si tú ganas o generas un excedente tiene que ser redistribuido, ¿no? En mi opinión eso no concuerdo con el pensamiento de Platón y soy un poco más afín del pensamiento de Aristóteles. No sé, ¿tú qué opinas? Yo opino lo correcto porque si tú trabajaste mucho tiempo, adquiriste una riqueza, esa riqueza es tuya, pero ya dependería de tu factor sentimental o voluntario, lo que sea, para poder compartir con los demás. Exacto, entonces bueno, Aristóteles y los pensadores de Grecia en general dieron un gran aporte a la economía, como te puedes dar cuenta, planteando principios como el de la escasez, la correcta administración de recursos. Y bueno, esto fue todo por este video y no sé qué tal te pareció el pensamiento de Aristóteles, cuéntame. Sí, me pareció perfecto porque a la actualidad dice que lo que hacemos nosotros es nuestro y si es nuestra voluntad compartirlo y distribuirlo con personas que necesitan, ya es decisión de nosotros. Exacto, ¿no? Tiene que ser tu voluntad, no tiene que venir un Estado a decirte, a obligarme que dé lo que yo hice. Exacto, y bueno, eso fue todo por este video, espero les haya gustado. Un saludo.